el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por haber hecho el tiempo para estar con sus hermanos en la iglesia. Es necesario, ¿verdad? Es necesario estar juntos. El Señor Jesucristo es lo que quiere de su iglesia, que pasemos tiempo en comunión unos con otros y también escuchando su palabra y más que todo poniéndola en práctica. Le voy a invitar que abra su Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 1, 26 al 33. Vamos a darle lectura a esta porción de la palabra del Señor. Lucas 1, 26 al 33. Sí, cuando la encuentre se pone de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Y vamos a leer lo que dice. Dice 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta?
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Padre amado, gracias, Señor, por ese regalo que nos diste, Señor, por tu Hijo Jesucristo, tu único Hijo, tu Hijo amado, Señor, que lo enviaste a este mundo, Padre Celestial, para que con su sacrificio que hizo por nosotros en esa cruz del Calvario, pudiéramos reconocerle a Él, Señor, como nuestro Señor y Salvador, y de esa manera tener acceso a ti, a tu trono celestial, Padre Santo. Gracias por haber abierto nuestros ojos, por habernos dado, Señor, la oportunidad de creer, de confiar en Cristo Jesús con nuestras almas. Ahora te pedimos, Señor, que nos uses para que podamos llevar este anuncio también nosotros a otras personas que necesitan escucharlo, Señor. Te rogamos por las personas que nos están viendo, Señor, desde sus hogares, que tú, Señor, abras su entendimiento, y si hay algunos de ellos que todavía no te conocen, que lo hagan, Señor, este día, que reconozcan a Cristo Jesús en sus vidas, Señor, que en verdad crean, que confíen en Él como el Salvador de sus almas, para que puedan tener esa vida eterna que Él ofrece a todo aquel que cree y confía en Él como su Salvador. Ahora te pedimos también que seas tú, Señor, quien nos instruya a través de tu santa palabra, y que tu nombre siempre sea glorificado en esta iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos celebrando en este mes, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sí es cierto, como dicen algunos, nadie sabe cuándo, en realidad, cuándo nació, ni el día que nació, nadie lo sabe. Puede ser que tengan razón, pero no celebramos el día que nació, celebramos que Él vino a este mundo, ¿verdad? Y celebramos que Él entró a este mundo como cualquier otro ser humano. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a la humanidad. En el principio Dios, dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Esto está en Génesis 1. Es interesante ver cómo al final de cada día de la creación, usted sabe que está el día primero, el día segundo, el día tercero, ¿verdad? Al final de cada día de la creación dice: y vio Dios que era, ¿qué? Bueno. Y vio Dios que era bueno. Pero en el día sexto, cuando Dios creó al hombre, dice al final: y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Porque creó al hombre a su imagen y semejanza. Fue algo grande, fue la corona de su creación. Dios creó al hombre, sí, a su imagen y semejanza. Lo puso en el huerto del Edén, donde todo era perfecto. Dios se comunicaba con la primera pareja. Era una comunión íntima con ellos. Platicaba con Adán, platicaba con Eva. Ellos escuchaban su voz. Imagínese usted cómo sería el haber vivido en este ambiente perfecto, perfecto. Dios se comunicaba con ellos hasta que desobedecieron a Dios. El pecado entró al mundo. Esa comunión con Dios se interrumpió. La primera pareja murió espiritualmente. Dios los echó fuera del paraíso
pero se compadeció de ellos, les dio esperanza. En Génesis 3, 14 al 15 vemos, hermanos, por primera vez el anuncio más grande que jamás se haya hecho. Vaya conmigo a Génesis 3, 14 al 15. Cuando después de que la primera pareja pecó y Dios habló con ellos, y aquí dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Esto es lo que quiero que vean. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se está refiriendo al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El diablo pensó que había ganado, que había tenido victoria sobre nuestro Señor Jesucristo cuando lo vio crucificado y muerto en la cruz del Calvario. Pero qué bendición que al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Hirió en la cabeza al enemigo, le dio una herida mortal al enemigo. Así que vemos ahí, hermanos, hoy vamos a ver el anuncio más grande de la historia que jamás se ha hecho y sigue haciéndose. El anuncio más grande que se ha hecho en la historia. Entonces, con esto en mente, vamos a empezar desde el Antiguo Testamento, el anuncio de los profetas. El anuncio de los profetas. Dios, en su misericordia, ideó el plan perfecto de redención. Un plan que solo en la mente de Dios pudo ser concebido. El plan era que Cristo entrara a este mundo y tomara forma de hombre para así poder comunicarse mejor con la raza humana. Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Romanos nos dice, ¿verdad?, que la creación, en los Salmos, la creación da testimonio de Dios. Sus obras dan testimonio de Dios. Cualquier persona racional puede ver, puede observar toda la creación, puede ver cómo en realidad, cómo fue creado esto. No pudo venir de la nada, porque de la nada solamente nada viene, ¿verdad? De la nada no viene nada. Fue creado todo por Dios. Y Él, en su plan perfecto, envió a su Hijo Jesucristo, porque como las personas no lo reconocieron a través de la creación, a través de los hombres que Él escogió, de los profetas, no lo reconocieron cuando le hablaban, decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que Él en persona, el Dios encarnado en Cristo Jesús, viniera y se comunicara personalmente con las demás personas aquí en este mundo. Y aún así no lo reconocieron. Este plan se anunció por medio de los profetas muchos siglos atrás, antes de que el Señor Jesucristo naciera, antes de que llegara el tiempo de que Cristo viniera a este mundo. Todo esto para hacerle más fácil a las personas creer que este plan
era el plan de Dios. Hay muchos pasajes, pero nada más vamos a ir a uno, Isaías 7:14. Un pasaje muy conocido. Ahí nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 7:14. Dice Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros, ¿verdad? Dios con nosotros. Los profetas, muchos de los profetas anunciaron que iba a venir el ungido de Dios, el Salvador del mundo, y hasta también profetizaron dónde iban a ser y cómo iba a ser. Todo había sido profetizado por estos hombres. Estos fueron los primeros que dieron este anuncio más grande que jamás se ha anunciado. Ahora pasemos al Nuevo Testamento y veamos el anuncio del ángel Gabriel. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí vemos, ya leímos ahí todo lo que sucedió. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a María. El anuncio fue que iba a concebir en su vientre un niño, y ese niño sería llamado Jesús. Podemos ver, hermanos, todos los detalles que el ángel le da a María. Todo esto para que no hubiera ninguna duda que era Dios quien estaba obrando en esta situación. El ángel le dio muchos detalles a María de cómo iba a ser. Imagínense esta jovencita. Ella tenía sus planes, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? ¿Se recuerda cuando se iba a casar? ¿Cómo andaba? Andaba entusiasmado, ¿verdad? O entusiasmada. Ya me voy a casar, por fin me voy a casar. Y ahora sí, haciendo sus planes para lo que venía. Así estaban ellos. Imagínense cómo le cayó esta noticia al principio. Vas a quedar embarazada. ¿Cómo? Ella misma lo dijo: si no conozco varón, ¿verdad? Pero aparte de eso, imagínense todo lo que pasaba por su mente. José me va a despreciar. José ya no se va a querer casar conmigo. Pero aún así, su respuesta, ¿qué fue? He aquí la sierva del Señor, ¿verdad? Hágase conmigo según tu voluntad. Entonces vemos ahí este anuncio del ángel que lo llevó a María. El ángel le dice que sería llamado Hijo del Altísimo. María, yo pienso que no podía procesar todo esto que le estaba diciendo el ángel. Iba a quedar embarazada y este hijo iba a ser llamado Hijo del Altísimo, y también que su reino no tendría fin, que este Jesús iba a salvar a su pueblo de sus pecados, un hijo que iba a nacer de su vientre, iba a hacer todas estas cosas. Después se apareció un ángel del Señor a unos pastores para anunciarles que ya había nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 8 al 14. Lucas 2, 8 al 14. Había pastores
en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora veamos, hermanos, después de que los ángeles llevaron este anuncio a los pastores, ahora vamos a ver lo que hicieron los pastores, el anuncio de los pastores. Porque después que los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores no se quedaron callados. No callaron estas noticias que eran algo grande, porque les dijeron: un Salvador ha nacido. Un Salvador ha nacido. La esperanza para un mundo perdido en las tinieblas. Jesús, el Salvador, llegó a este mundo en forma de un niño. ¿Cómo era posible que los pastores se iban a quedar callados después de haber escuchado este gran anuncio de los ángeles? Tenían que ir a llevar estas buenas noticias y a confirmar con sus propios ojos el anuncio de los ángeles. Dice en Lucas 2:15: y dieron a conocer lo que les había dicho, y dieron a conocer lo que se les había dicho del niño. Dice ahí, ¿verdad? Creo que es así. Dice: y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se vieron, dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Este es el versículo 17 de Lucas capítulo 2. Entonces vemos, hermanos, cómo este anuncio desde Génesis, desde el Antiguo Testamento con los profetas, al Nuevo Testamento con el ángel Gabriel, con los pastores, sigue anunciándose. Veamos ahora el anuncio de Simeón, Lucas 2, 25 al 35. Lucas 2, 25 al 35. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vemos, hermanos, ahí el anuncio de Simeón, el anuncio de Simeón. Dice el 34, y los bendijo Simeón y dijo:
a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Todo esto que estaba sucediendo en la vida de María, imagínense, a veces lo que Dios permite que pase en nuestras vidas no lo podemos entender, pero Dios sabe lo que está haciendo, hermanos. Nada más descansemos en que Dios es soberano. Él sabe perfectamente qué cosas permite que lleguen a nosotros, permiten que pase en nuestras vidas. Descanse, hermano, hermana, en la soberanía de Dios, en el amor de Dios. Dios no le ha dejado, Dios nunca le va a dejar. El Señor Jesucristo está a su lado. Él no le va a dejar nunca. Así que descanse, hermano, hermana, en esto, en el conocimiento de que Él es un Dios de amor. Él es un Dios de misericordia. Él sabe lo que está haciendo. Imagínese a María por todo lo que pasó. Lo que le dice aquí Simeón, que una espada traspasará tu misma alma. Sufrió María lo que no nos podemos imaginar nosotros también. Sufrió a la misma vez toda esa alegría que le vino cuando nació su hijo Jesús. Ella sabía perfectamente que era obra de Dios, obra del Espíritu Santo, que Dios la había usado de una manera milagrosa. Y al ver ese niño, tomarlo en sus manos, yo me imagino que fue un gozo tremendo de tenerlo en sus manos. Pero también fue un dolor muy grande, un dolor profundo, cuando ella lo estaba viendo en esa cruz, desangrándose en esa cruz del Calvario. Imagínense ver a un hijo en esas circunstancias. Por eso Simeón ahí le dice, una espada traspasará tu misma alma. Pero continuamos viendo, hermanos, cómo este anuncio fue llevado o fue hecho por Simeón. Fue el Espíritu Santo quien le movió a Simeón para ir al templo, allí donde se iba a encontrar a José y a María con el niño Jesús. ¿Cómo supo Simeón que este era el ungido de Dios? ¿Cómo supo Simeón? De seguro que había muchos niños también allí que habían sido llevados de la misma edad del Señor Jesucristo, habían sido llevados al templo. ¿Cómo supo Simeón que ese era el niño, el ungido de Dios? Pues el Espíritu Santo se lo reveló. Fue por eso que él pudo hacer el anuncio sin peligro de equivocarse. Simeón dice, luz para revelación a los gentiles. Sí, gloria a Dios, hermanos, porque ahí cuando dice eso, luz para revelación a los gentiles, se está refiriendo a nosotros, que no somos del pueblo judío, somos gentiles. Y esa luz llegó a nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. En estas palabras, como les dije anteriormente, Simeón se estaba refiriendo a nosotros, que no somos del pueblo judío. Gloria a Dios por el anuncio de Simeón. Ahora veamos el anuncio de Ana, Lucas 2, 36 al 38.
Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, daba el anuncio que este era el niño el cual iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Ana, una mujer de edad muy avanzada, ya tenía más de 100 años, ¿o no? No. Fíjese bien lo que dice ahí. Era viuda hacía 84 años. Vamos a empezar desde antes, al final del 36. Pues había vivido con su marido, ¿cuántos años? 7 años después de su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. 84 y 7, más a la edad que se casó, pasaba de los 100, ¿verdad? Pasaba de los 100 años. Pero ella seguía esperando porque Dios le había dicho que iba a ver al ungido de Dios, así como Simeón. Ella hace este anuncio. Hablaba del niño de Jesús a todos los que esperaban la redención del pueblo de Israel. Nos damos cuenta al examinar la Escritura cómo la venida de Cristo a este mundo fue anunciada por muchas personas. Dios nos dejó muchos detalles de su venida para cuando llegara el tiempo, su pueblo creyera en Cristo. Sin embargo, su pueblo no creyó, su pueblo le sigue rechazando. Siguen esperando su Mesías. El Mesías ya vino. El Señor Jesucristo ya vino, pero el pueblo judío lo sigue rechazando. Aunque hay muchos judíos creyentes, sí, pero la mayoría siguen esperando a su Mesías. Su Mesías ya vino, pero ellos lo siguen rechazando. Juan 1:10. Juan 1:10, y vamos a tomar hasta el versículo 12. En el mundo está hablando de Cristo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino, a su pueblo vino, y los suyos no le recibieron. Pero gracias a eso también vemos que dice, mas a todos los que le recibieron. Ahí estamos nosotros, hermanos. A todos los que le recibieron les dio, ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es usted, hermano? ¿Quién es usted, hermana? Un hijo o hija de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dicen, todos somos hijos de Dios. No, Señor. Todos somos creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios, tiene que venir a Cristo Jesús y nacer de nuevo. Poner su fe en Cristo Jesús y nacer de nuevo. Entonces sí, ya es un hijo de Dios o una hija de Dios. Así es como se llega a ser hijo o hija de Dios. Entonces vimos el anuncio de Ana. Ahora vamos a ver el anuncio de los apóstoles. El anuncio de los apóstoles. Hechos 4.
Hechos 4, versículo 19 al 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Gloria a Dios por estos hombres que no se dejaron intimidar por los religiosos de su tiempo. Aquellos que querían cerrarles la boca para que no hablaran de Cristo Jesús. Pero ¿cómo es posible que ellos se iban a atemorizar por estos hombres? ¿Cómo es posible si ya habían visto a Cristo resucitado? Si ya habían visto, ya habían estado con Él, lo habían visto en ese cuerpo glorificado después de su muerte, no era posible que nadie los pudiera callar. Porque ellos sabían, si me matan, voy con Él. Es imposible callar, hermanos, lo que Dios hace en nuestras vidas. Cristo resucitó, Cristo vive y Cristo cambió nuestras vidas. Y no podemos dejar de decir esto a las personas. Es imposible. Ya vimos cómo el anuncio de la venida de Cristo a este mundo fue anunciada por muchas personas. En los tiempos de Cristo, después de su resurrección, les tocó a los apóstoles anunciar de cierta forma también su segunda venida, para que las personas estén preparadas para recibirlo. Recuérdese, aquí los apóstoles ya no están anunciando su entrada a este mundo, porque Cristo ya había nacido, había vivido entre ellos. Ahora están anunciando que Cristo viene de nuevo. ¿Por qué? Porque querían que las personas estén preparadas para recibirlo. Estos hombres y mujeres que fueron testigos de su muerte y resurrección, muchos de ellos pagaron con sus vidas por anunciar a Cristo. Pagaron con sus vidas por dar este anuncio, hermanos, al mundo entero. Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios porque estuvieron dispuestos a sacrificar su vida para que el Evangelio llegara a nosotros. Es por eso que ahora usted tiene esa fe, esa confianza de que es un hijo o hija de Dios y que Cristo le dio vida eterna. ¿O no sabe usted que tiene vida eterna? Dios quiere que usted sepa que tiene vida eterna. Estas cosas os escribo a vosotros para que sepáis, dice la palabra de Dios, que tenéis, ¿qué? Vida eterna. Nada de que si le preguntan, ¿a poco tú vas a ir al cielo cuando mueras? Dígale usted, sí. Sí, yo sé. No porque soy bueno o porque usted es bueno. No, es porque es una promesa de nuestro Señor Jesucristo y yo la creo. Yo he confiado en Él. Y yo sé a dónde voy. Yo le hice la pregunta al hermano Roberto aquí en la oficina, no hace mucho. Hermano, ¿usted está seguro? ¿Está seguro de que si usted muriera, va a la presencia de Dios? Se me quedó viendo y me dijo, sí, yo sé a dónde voy. Dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Y si usted se ha dado cuenta desde que llegué aquí, en esto es lo que me he enfocado yo, hermanos. En que sepa usted con seguridad de que tiene vida eterna, y si no está seguro, pues asegúrese. Confíele a Cristo con su alma, Porque
Solamente así usted va a poder disfrutar la vida cristiana. Porque cuando una persona está dudando, ¿seré o no seré? ¿Seré o no seré? Vive en temor, en temor. Pero cuando usted reconoce, usted sabe que Cristo Jesús le salvó, que usted tiene vida eterna, vive su vida con gozo, sin temor. Y eso es lo que Dios quiere, que así vivamos nosotros, sus hijos. Ahora llegamos, después del anuncio de los apóstoles, ahora llegamos a nuestros días, a nuestros días. El anuncio encargado a todo cristiano. Ahí entra usted, ahí entro yo. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo, ¿y qué? Predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Hermanos, ahora nos toca a nosotros el anunciar el evangelio de salvación a las personas. Así como hubo alguien que se incomodó, haga memoria y recuérdese, hubo alguien que se incomodó y vino a nosotros, quizás no solamente vino una vez, sino varias veces, y nos habló de Cristo. Así también nosotros, hermanos, estemos dispuestos a llevar el evangelio de salvación a toda persona, especialmente a sus familiares. No se avergüence del evangelio, hable de Cristo Jesús, porque esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, especialmente a nuestra familia. Nada más póngase a pensar, si algún día le falta algún familiar y usted nunca le compartió el evangelio, ¿cómo va a quedar usted? ¿Con qué remordimiento va a quedar? Nunca le compartí el evangelio y tuve oportunidad de hacerlo, pero me dio vergüenza, me dio pena, o no quería que se burlaran de mí. No, hermano, aproveche la oportunidad, hable con sus hijos, hable con sus hermanos, con quien sea, con sus padres, hable con ellos. Si no conocen a Cristo, dígale: papá, mamá, tienes que prepararte, hijo, tienes que estar preparado, porque no sabemos cuándo nos vamos de este mundo. O a sus amistades, aproveche las oportunidades y hable del Señor Jesucristo. No se avergüence. Dice Romanos 1, mire lo que dice el apóstol. En Romanos capítulo 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El mandato del Señor, hermanos, lo tenemos. Si usted ha experimentado la salvación y el nuevo nacimiento, no sea egoísta. Comparta las buenas nuevas de salvación con las demás personas. Ahora le toca a usted, me toca a mí llevar al mundo el anuncio más grande que jamás se haya hecho. Qué privilegio tenemos nosotros, hermanos, de anunciar las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido. Gloria a Dios. Este anuncio que fue anunciado primeramente por Dios, los profetas y los apóstoles, tiene que seguir siendo anunciado por nosotros. Anúncielo con sus palabras, pero también anúncielo con su manera de vivir. Que el mundo en tinieblas vea la luz en su persona, porque Cristo dijo: vosotros sois, ¿qué? La luz
del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Hable, no esconda esa luz. Dios quiere salvar al pecador, pero si no escuchan el Evangelio, ¿cómo se van a salvar? Dios nos envía a nosotros que continuemos dando ese anuncio, esas buenas nuevas de salvación. Estoy seguro que Dios le va a poner a alguien durante la semana. Recuérdese y diga: yo tengo que dar este anuncio. El anuncio más grande que jamás se haya hecho. Gloria a Dios, porque nosotros lo aceptamos y recibimos al Señor Jesucristo. Pero déjenme dirigirme a algunas personas que nos están viendo, que no están aquí ahorita. Si usted no está seguro o segura de dónde va a estar su alma, su espíritu al morir, me gustaría que estuviera seguro o segura. Y esa seguridad, el único que se la puede dar es el Espíritu Santo. Usted tiene que venir a Cristo Jesús, reconocer sus pecados, reconocer que sus pecados necesitan ser perdonados y el único que se los puede perdonar es Cristo Jesús. Así que le voy a pedir, si usted siente el llamado hoy, dígale al Señor Jesús, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo reconozco que he pecado, reconozco que esos pecados hacen división conmigo y tú, Señor, y esos pecados necesitan ser perdonados. Perdona mis pecados, salva mi alma, Señor, dame vida eterna. El Señor Jesucristo dice que a ninguno que viene a Él lo echa fuera. Si usted vino a Él en este día de esta manera y le pidió perdón por sus pecados, tenga por seguro que el Señor Jesús le perdonó sus pecados. De aquí en adelante usted va a empezar a vivir una vida nueva, una vida cerca de Dios. Consígase una Biblia, léala, lea el Evangelio de Juan, busque una iglesia y reúnase ahí y sírvale al Señor. Sírvale, porque Dios quiere que sus hijos estén reunidos, que tengan comunión unos con otros y comunión con Él. Que Dios le bendiga.